Ahora que estamos solos, voy a contar un amor y un dolor de Laurence Sterne, que era un escritor extraordinario, del cual hablaremos también. Pero empecemos hablando de ella, de Elizabeth Sclater, que fue una inglesita que vivía en la India en plena invasión del Imperio Británico, ¿no? Ella había nacido en Ajenjo, en la India, ¿no? En 1744. Me dirán, ¿cómo era inglesita entonces? Bueno, así eran las cosas en aquel momento. Era la hija mayor de May Sclater. May era un señor. Y una señora, Judith Whitehill. El padre estaba al servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Bueno, el tipo se murió, el papá, y Elizabeth se quedó viviendo con su mamá en Bombay, la ciudad de Bombay. Y la hicieron casar a los 14 años con un señor Daniel Draper, miembro de una familia militar muy famosa en la dominación de la India. De hecho, un primo de Daniel fue Sir William Draper, un general que tomó Manila. Aclaración para el autor de este opúsculo. Manila queda en las Filipinas. O sea que si esa familia era famosa en la dominación de la India, la toma de Manila es una cosa que no debe pertenecer a este relato. Era muy linda Elizabeth, tuvo 2 hijos y también tuvo una vida aburridísima. En 1765, Elizabeth y su marido visitaron Inglaterra por un breve tiempo y llevaron a sus 2 hijos. A los pocos meses, Daniel, el esposo, regresó a Bombay y Elisa, le llamaban Elisa a los amigos, se quedó en Inglaterra. A principios del 1767, cuando se hospedaba en casa de una amiga, Elizabeth conoció a un tipo, y ese tipo era el escritor Laurence Sterne. Y se miraron mucho. Pero, momento, contemos algo sobre Sterne, que era irlandés, venía de una familia militar. Gracias a una beca pudo ir a estudiar la secundaria en Cambridge, en Inglaterra. Allí sufrió una hemorragia seria en los pulmones. Descubrieron que tenía una tuberculosis incurable. Se graduó y se ordenó sacerdote, Y estuvo primero en una vicaría en York y luego en Stillington. Empezó a meterse en política, pero al poco tiempo se dio cuenta que no le importaba. Durante su vida como clérigo, sus sermones se hicieron famosos con rapidez. Ya se veía algo ahí. Muchos dicen que fue charlista antes de ser escritor. En 1759, Sterne escribió sus primeras cosas, pero ya era medio tarde. Ya tenía 46 años. Aprendan esos ansiosos, desesperados, que ya a los 14 años empiezan a escribir su memoria. De aquel tiempo data un romance político, una obra que escribió para apoyar a su decano en una pequeña trifulca eclesiástica. Era una sátira al estilo de Swift. Hubo un escándalo y el libro fue quemado. Sterne perdió su buena relación con la iglesia, pero encontró su verdadera vocación. Y empezó a escribir otra cosa muy extraña y muy maravillosa, que fue Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Sterne no la estaba pasando bien, había fracasado como agricultor, tenía tuberculosis, como se ha dicho, se había muerto su mamá, tenía una esposa, se había casado mientras nosotros hablábamos.
Tenía una esposa, pero que también estaba gravemente enferma, y una hija que también enfermó de unas fiebres complicadas. Y empezó a escribir este libro, lo más rápido que pudo. Hizo los primeros 18 capítulos entre enero y marzo de 1759. Pero déjenme contarle algunas cosas del libro, de Vida y Opiniones del Caballero Tristram Shandy, que tienen que comprar inmediatamente, en vez de comprar ese notas al pie que anda por ahí. La novela pretende ser la autobiografía del narrador, que es el Caballero Tristram Shandy. Y dice: un escritor no puede conducir su historia como un mulero conduce su mula, es decir, en línea recta y siempre para adelante. Se le ofrecerán vistas y perspectivas que reclamarán perpetuamente su atención. Tendrá relatos que compaginar, anécdotas que recopilar, inscripciones que descifrar, historias que trenzar, tradiciones que investigar. Y era tan complicado el libro, es tan complicado, que él mismo cuenta, a pesar de la rapidez con que lo había escrito en la realidad, pero el personaje ficticio dice que escribir el primer día de su vida le había llevado 1 año. Y a ese paso iba a tardar muchísimo en terminar de escribirlo. Incluso dice por ahí: estoy escribiendo hace 6 semanas, yendo a la velocidad mayor, y todavía no he nacido. El libro está lleno de novedades que todavía impresionan. Estamos en el siglo XVIII, ¿no? En un momento, Tristram narra los últimos momentos del párroco Yorick, y está su amigo cercano, Eugenius, dándole el último adiós. Se muere Yorick y pide a los editores que la siguiente página esté completamente en negro, como si la novela estuviera de luto. Está llena de esas invenciones. Por ahí se saltea un capítulo, parece capítulo 23 y el siguiente capítulo 25. Y dice: el capítulo anterior lo arranqué de la novela, porque era tan bueno que era preferible sacarlo para que el resto de la novela no se desluciera. Esta novela, que está llena de juegos, fue leída por el general San Martín. ¿Cómo sabemos esto? Porque en las máximas para mi hija, un texto que pertenece al general, dice, refiriéndose a su hija, dice: inculcarle piedad aún para los animales que son dañinos. Sterne dijo a una mosca: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Eso escribe San Martín. En realidad no lo dijo directamente Sterne, lo dijo un personaje de Sterne que era el tío, un tío, qué sé yo. Es raro imaginarse a San Martín, un espíritu que uno imagina clásico, austero, leyendo un libro como este. Era un libro que aún hoy nos hace matar de risa. Bueno, estas son las cosas que quería contarles sobre Tristram Shandy. Pero volvamos a Elisa, la chica de la cual Sterne estaba completamente enamorado, ¿cierto? Volvamos y digamos que Esther quedó en una muy mala situación porque tuvo que manguear guita para terminar la novela. Bueno, dice la crónica que los primeros lectores del libro sabían que estaban leyendo algo extrañísimo por cómo estaba escrito. Esther contó minuciosamente su plan y cuidó cada detalle a los editores, juegos gráficos y todo lo que hemos contado. El caso es que la publicación
hizo famoso a Stern en Londres. Y así estaban las cosas cuando en una reunión se encontró con Elizabeth Draper, que tenía 22 años, mientras el marido de ella estaba en la India. Dice la crónica: rápidamente se sintió cautivado por el encanto, la vivacidad y la inteligencia de Elisa, y ella hizo poco para desanimar las atenciones de un hombre tan célebre. De lo que estábamos hablando recién, señores. Elizabeth y Stern empezaron a encontrarse. Él se enamoró muchísimo, con una pasión que no se molestó en esconder. Las personas que no se molestan en esconder su pasión suelen ser un poco peligrosas. Parece que Stern era enamoradizo, tenía esa tendencia. Nuestro querido Alfonso Reyes decía que Stern se pasó la vida enamorado. Y bueno, qué mejor manera de pasar la vida. Subraya Reyes lo que el propio Stern declaró de sí mismo. Escribió: yo siempre he vivido enamorado, hoy de esta, mañana de la otra princesa, y pienso seguir así hasta el final de mis días. Stern y Elizabeth intercambiaban poemas, guiños, flores, caminaban, disimulaban contactos leves, se daban las manos con ambigüedad entre lo amistoso y lo amoroso. Y cuando el beso y lo que el beso arrastra estuvo por suceder, cuando la relación entre ambos no admitía más que la intimidad y no otra cosa, a Elisa le llegó la comunicación de que tenía que regresar a la India. Volvete, firmado tu marido. Y Stern quedó desolado. Ella le prometió regresar para consumarlo todo. Aún antes de embarcar, Elizabeth, Stern ya se puso a escribir el que se conoce como Diario para Elisa. Era una especie de carta amorosa por entregas, en la que él da cuenta día tras día de lo mucho que la adora y lo mucho que la extraña, y diciendo que no vivía para otra cosa que para esperar su regreso, pero no vivió mucho. Nunca volvió a verla, y Lawrence Stern murió a los pocos meses, a los 54 años, de tuberculosis. Eso es lo que dicen los médicos, ¿no? Otras dicen que murió de tristeza. Marzo de 1768. Elisa en la India lloró muchísimo a Stern, se separó del marido, se hubiera separado antes. Claro. Yo a Stern le resucito y le digo: te hubiera separado antes, y me muero de nuevo. Bueno, se quedó viviendo ahí con un tío. En 1774, Elisa se volvió a Inglaterra. Vivía en el número 3 de Queen Anne Street, en Londres, una calle donde paraban muchas figuras de la literatura con las que se la pasaba tertuliando. Permítanme este vocablo. Pero en mayo de 1777, Elisa se enfermó gravemente y en agosto del 78 murió. Fue enterrada en la Catedral de Bristol, donde hay un monumento elaborado por el escultor John Bacon. La inscripción dice: a la memoria de la señora Eliza Draper, en quien se unieron el genio y la benevolencia y la belleza. Murió el 3 de agosto del 78 a los 34 años y el epitafio estaba tallado en madera noruega.